Imagina que estás a punto de entrevistar a varios candidatos para un puesto clave en tu equipo de servicio al cliente. ¿Cómo te aseguras de que la entrevista cubra todos los aspectos necesarios para evaluar si un candidato es adecuado? Piensa en tu última experiencia de entrevista. ¿Te sentiste preparado para evaluar tanto las habilidades técnicas como las habilidades blandas de los candidatos? Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de entrevista para servicio al cliente de Edutin Academy. Hoy aprenderás a planificar y diseñar un proceso de entrevista que no solo evalúe las competencias técnicas de los candidatos, sino que también examine sus habilidades interpersonales y su capacidad para integrarse en un entorno laboral. Comencemos. Planificar y diseñar la entrevista implica estructurar cuidadosamente el proceso de selección para evaluar de manera efectiva las habilidades y competencias del candidato. Esto incluye definir las preguntas técnicas y conductuales, establecer los criterios de evaluación y preparar los escenarios de prueba. La importancia de planificar y diseñar la entrevista para un candidato que desea asumir un cargo de servicio al cliente radica en asegurar que todas las áreas relevantes, desde los conocimientos técnicos específicos hasta las habilidades blandas como la comunicación y la empatía, sean evaluadas de manera coherente y objetiva. En esta ocasión nos enfocaremos en planificar y diseñar la entrevista para los miembros del equipo de servicio al cliente de OrganiShop. En este contexto, la empresa busca asegurar que los candidatos seleccionados para las posiciones de especialista en soporte técnico y coordinador de servicio al cliente posean no solo las habilidades técnicas necesarias para manejar eficazmente las interacciones con los clientes en un entorno digital, sino también las competencias interpersonales para liderar y fomentar un equipo orientado al cliente. La empresa está comprometida con un servicio excepcional, por lo que es esencial que los nuevos miembros se integren perfectamente con la cultura de soporte proactivo y orientado a soluciones de OrganiShop. Planificar y diseñar una entrevista implica seguir varios pasos que cualquier organización puede utilizar para asegurar una evaluación completa y efectiva. Estos pasos incluyen: paso 1, preparar la entrevista. Paso 2, diseñar la estructura de la entrevista. Y por último, paso 3, definir las estrategias de evaluación. A continuación conocerás cada uno de estos pasos en detalle, proporcionando una guía práctica para llevar a cabo entrevistas efectivas y bien estructuradas para roles de servicio al cliente. Paso 1, preparar la entrevista. Preparar la entrevista es un paso fundamental que establece las bases para un proceso de selección efectivo. Este paso implica clarificar lo que la organización busca en un candidato ideal, tanto en términos de habilidades técnicas como de competencias blandas. En este proceso se llevan a cabo los siguientes pasos. Definición de objetivos. Antes de la entrevista es crucial definir claramente qué competencias técnicas y blandas son necesarias. Esto implica revisar la descripción del trabajo y comprender profundamente los requerimientos del rol, así como las habilidades esenciales. Desarrollo de preguntas. Con los objetivos bien definidos, el siguiente paso es desarrollar un conjunto de preguntas conductuales y situacionales que reflejen estas competencias. Las preguntas deben estar diseñadas para evaluar no solo los conocimientos técnicos del candidato, sino también su experiencia en la gestión de desafíos y su enfoque ante problemas hipotéticos que podrían surgir en el futuro. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de OrganiShop. Cada paso que damos se fundamenta en metodologías pedagógicas que apuntan a facilitar el proceso de selección, optimizando así el tiempo y recursos. Así que prepárate para aprender, mejorar y seleccionar al mejor talento para tu organización. Iniciaremos con un aspecto crucial, la preparación de la entrevista. Al igual que en cualquier tarea compleja, la clave para el éxito está en la planificación. La razón por la que enfatizamos este paso es simple. Una entrevista bien preparada asegura una evaluación justa, precisa y objetiva del candidato. Este enfoque fomenta la claridad, evitando la improvisación que puede llevar a sesgos. Para estructurar esta fase usaremos una tabla de definición de objetivos. Vamos a ello. Primeramente el documento, el cual llevará por título Definición de objetivos para la entrevista de especialista en soporte técnico. Y a esto agregaremos una segunda parte o una segunda plantilla que corresponde al desarrollo de preguntas.
Aquí ya tenemos nuestro título completo. El cual sería Definición de objetivos y desarrollo de preguntas para entrevistas de especialista en soporte técnico. Vamos a ver los componentes de la primera plantilla. Vamos a tener en cuenta los objetivos de la entrevista. Tenemos 1 y 2. Y cada objetivo tiene 1, 2 y 3 categorías fundamentales o específicas. Vamos a ello. Vamos a insertar tabla, 2 categorías y 3 columnas principales. El acostumbrado espacio adicional y la distribución de columnas. Este recurso es esencial para organizar nuestras ideas y garantizar que cada aspecto importante del perfil del candidato sea evaluado. Vamos a iniciar primeramente entonces con los objetivos de la entrevista. Aquí vamos a incluir las competencias clave. ¿Cuáles serán? La primera, evaluación de las competencias técnicas. Y la segunda, evaluación de las competencias interpersonales. Vamos a dar un poco de formato antes de continuar. En cuanto a competencias técnicas, evaluaremos el dominio en sistemas operativos y resolución de problemas técnicos. En cuanto a competencias interpersonales o blandas, mediremos habilidades de comunicación clara y manejo de estrés. Detrás de cada competencia hay una justificación, la cual es asegurar que seleccionemos a un candidato que no solo tenga las habilidades técnicas, sino también las capacidades interpersonales necesarias para sobresalir en su rol. Veamos un error común que puede suceder en este momento o punto del ejercicio. Uno de los errores más comunes es no definir adecuadamente los objetivos de la entrevista, lo que puede generar una evaluación superficial y desconectada de las necesidades reales del puesto. Por lo tanto, asegúrate de que todas las preguntas que hagas estén alineadas con las habilidades y competencias clave requeridas para el rol. Te doy un caso de Durante una entrevista para un puesto de agente de soporte técnico, el entrevistador no había definido claramente los objetivos. Como resultado, la evaluación se centró en preguntas genéricas y no abordó competencias clave como la resolución de problemas bajo presión. Al revisar el proceso, se utilizó una tabla de definición de objetivos que permitió formular preguntas alineadas con las necesidades del puesto, logrando una evaluación más precisa y efectiva. Vamos entonces a ver las siguientes categorías. Definamos entonces los aspectos evaluados. Aquí vamos a delimitar las competencias en cuanto al objetivo. Seguidamente tendremos en cuenta los detalles específicos. Vamos a ir haciendo un poco de espacio. En detalles específicos, vamos a delimitar la forma en que serán evaluadas las competencias de cada uno de los objetivos. Veamos los ejemplos.
Vamos a leer algunos ejemplos. En el objetivo de evaluar las competencias técnicas, tenemos en cuenta, por ejemplo, habilidades en diagnóstico y resolución rápida de problemas técnicos que afectan la experiencia del cliente. En cuanto a competencias blandas, un ejemplo es capacidad para manejar el estrés y resolver problemas bajo presión, manteniendo la calma y eficacia en situaciones críticas. Acá entonces notamos cómo los detalles específicos aclaran cómo se van a medir las competencias. Por último, tenemos una justificación. Acá vamos a tener en cuenta entonces darle a cada uno de los detalles específicos una justificación. Veamos en el primer caso la justificación. Vayamos al segundo componente. Tomemos como ejemplo el punto número 2. Aquí dice, capacidad para manejar el estrés y resolver problemas bajo presión, manteniendo la calma y eficacia en situaciones críticas. ¿Por qué esto es importante? Porque es fundamental en un entorno de soporte técnico donde la capacidad de manejar situaciones críticas con calma es esencial para mantener la satisfacción y confianza del cliente. Veamos un ejemplo en este caso. Habilidades en diagnóstico y resolución rápida de problemas técnicos que afectan la experiencia del cliente. Aquí nos dice que es crucial que el especialista en soporte técnico tenga un conocimiento profundo y habilidades prácticas para resolver problemas técnicos de manera eficiente, asegurando una respuesta rápida a los clientes. De esta manera culminamos nuestra primera parte del ejercicio ejemplo. Antes de continuar, demos un poco de formato a nuestra plantilla. Vamos ahora entonces con la segunda parte del ejercicio ejemplo. Lo primero que vamos a tener en cuenta es asignar el título, para no confundir los archivos o las plantillas. Vamos a hacerlo seguidamente de este ejercicio. Aquí vamos a tener en cuenta entonces los tipos de pregunta. ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3. Vamos a ello. Cada tipo de pregunta tiene 1, 2 y 3 categorías especiales. Vamos a darle espacio y asignamos una tabla que va a tener los 3 tipos de pregunta y las 3 categorías.
Entonces, este siguiente paso consiste en diseñar preguntas que nos permitan evaluar con precisión cada aspecto definido en la tabla de objetivos. Aquí es esencial hacer preguntas tanto técnicas como conductuales, pues esto asegura una evaluación completa del candidato. Por lo tanto, usar diversos tipos de preguntas nos ayuda a captar las diferentes dimensiones del perfil de candidato. En este caso, tenemos en cuenta conocimiento, experiencia y comportamiento. Vamos entonces con la primera categoría, tipo de pregunta. Antes de continuar, es importante aclarar que esta es una herramienta fundamental que nos permite alinear cada pregunta con los criterios de evaluación previamente definidos. Vamos a ver algunos ejemplos de preguntas. Primero, en cuanto a la categoría técnica. Seguidamente, en cuanto a la categoría conductual. Y por último, ejemplos en cuanto a la categoría situacional. Veamos los ejemplos para la casilla técnica. Primeramente vamos a ubicar el título de la columna. Veamos ahora sí algunos ejemplos. Vamos a corregir antes de continuar. Este corresponde a situacional. Y ahora sí, vamos en orden. Primeramente técnica. Seguidamente conductual. Vamos a correr la tabla para poder observarla de una manera más comprensiva. Veamos algunos ejemplos. En cuanto a técnica, puedes describir un proceso que seguirías para diagnosticar y resolver un problema de conexión a la red que afecta a varios usuarios. Un ejemplo en cuanto a la categoría conductual. ¿Puedes contarnos sobre una iniciativa o proyecto técnico que hayas liderado y cuál fue el impacto en tu organización anterior? Y por último, situacional. Si varios clientes reportan el mismo error técnico en el sitio web durante un día de alto tráfico, ¿cuáles serían tus pasos para manejar esta situación? Aquí en cuanto a las preguntas nos damos cuenta que el enfoque es asegurar que cada pregunta sea pertinente y sirva para evaluar aspectos críticos del perfil del candidato. Antes de continuar, analicemos un posible error en este momento o punto. Este es no incluir preguntas situacionales, lo que puede dejar sin evaluar aspectos esenciales del comportamiento del candidato. Preguntas como ¿cómo manejarías una situación de alta presión con varios clientes reportando al mismo tiempo el mismo problema? Permiten evaluar cómo actúa un candidato bajo presión, algo clave en roles de servicio al cliente. Vayamos a la siguiente categoría. Aquí son los criterios de evaluación. En cuanto a la técnica, tenemos estos dos. Como ejemplo,
En cuanto a la conductual, tenemos dos ejemplos también. Volvemos a corregir. Aquí los conductuales. Y aquí los técnicos. Aquí en criterios de evaluación, entonces tendremos en cuenta los puntos clave o específicos que queremos lograr mediante la evaluación de estas preguntas. Vamos a leer algunos ejemplos. Vayamos a esta primera pregunta. El criterio de evaluación es capacidad para diagnosticar y resolver problemas técnicos complejos. Acá en esta pregunta, por ejemplo, ¿puedes contarnos sobre una iniciativa o proyecto técnico que hayas liderado y cuál fue el impacto en tu organización anterior? Es una pregunta de la categoría conductual. ¿Cuál es el criterio? Liderazgo y capacidad para influir en mejoras técnicas y operativas. Ahora un ejemplo situacional. En la pregunta que analizamos anteriormente, si varios clientes reportan el mismo error técnico en el sitio web durante un día de alto tráfico, ¿cuáles serían tus pasos para manejar esta situación? ¿Cuál es el punto clave? Capacidad para gestionar múltiples incidentes técnicos de manera eficaz y bajo presión. Vayamos a nuestra última columna de justificación. Aquí tendremos en cuenta la justificación a cada uno de los tipos de preguntas. Veamos los ejemplos. Vamos a seguir dando un poco de espacio. Retomemos los ejemplos para ver la justificación. Teníamos que, en el primer lugar, puedes describir el proceso que seguirías para diagnosticar y resolver un problema de conexión a la red que afecta a varios usuarios. El criterio de evaluación, capacidad para diagnosticar y resolver problemas técnicos complejos. ¿Por qué es esto importante? Porque esta pregunta evalúa las competencias técnicas del candidato para manejar problemas de red fundamentales en un entorno de e-commerce que dependen de la conectividad constante. Vayamos a este ahora, a la conductual. ¿Puedes contarnos sobre una iniciativa o proyecto técnico que hayas liderado y cuál fue el impacto en tu organización anterior? Aquí el criterio de evaluación es liderazgo y capacidad para influir en mejoras técnicas y operativas. ¿Cuál es su importancia? Permite evaluar la habilidad del candidato para tomar iniciativas que resulten en mejoras significativas, mostrando liderazgo y proactividad. Y por último, situacional. El primer ejemplo es,
Si varios clientes reportan el mismo error técnico en el sitio web durante un día de alto tráfico, ¿cuáles serían tus pasos para manejar esta situación? Acá estamos evaluando la capacidad para gestionar múltiples incidentes técnicos de manera eficaz y bajo presión. ¿Cuál es su relevancia? Mide la habilidad del candidato para diagnosticar y resolver problemas técnicamente desafiantes en situaciones críticas, asegurando la continuidad del negocio. Teniendo en cuenta haber completado nuestra segunda plantilla, vamos a tener en cuenta un último punto importante, la logística de la entrevista. Hablemos entonces ahora de la logística. Un ambiente adecuado y sin distracciones es crucial para una entrevista exitosa. Desde un punto de vista pedagógico, un entorno tranquilo y tecnología confiable garantizan una comunicación efectiva, libre de interrupciones, lo que permite que tanto el entrevistador como el candidato se concentren en el proceso. Por lo tanto, al planificar la logística, asegúrate de contar con un espacio tranquilo y revisar todos los aspectos técnicos, por ejemplo, micrófonos, cámaras y conexión a Internet, evitando así problemas técnicos, minimizando la frustración y asegurando una evaluación fluida. Ahora abordemos un posible error en este momento. Este podría ser un entorno ruidoso o fallas técnicas, lo que puede interrumpir el flujo de la entrevista, afectando la calidad de las respuestas del candidato. Este error afecta la concentración y el desempeño del candidato, lo que puede resultar en una evaluación errónea. Vamos a dar un poco de formato antes de continuar. Ya para concluir, felicidades por llegar hasta aquí. Con este conocimiento, estarás equipado para llevar a cabo entrevistas más precisas, objetivas y centradas en las competencias clave para el servicio al cliente. Cada paso que hemos cubierto está diseñado para garantizar que puedan seleccionar al mejor talento, asegurando un equipo fuerte, colaborativo y eficiente. Por lo tanto, aplica estas herramientas con confianza y prepárate para ver los resultados. Este paso no solo te brinda un proceso estructurado, sino también una perspectiva crítica sobre cómo minimizar errores y tomar decisiones objetivas. Ahora estamos aún más listos para llevar las entrevistas al siguiente nivel. De esta manera culminamos. Recuerda que todos estos ejercicios y más están disponibles para ti de manera junta en cada una de nuestras clases para que puedas detallarlos detenidamente. Hasta la próxima. Paso 2. Diseñar la estructura de la entrevista. Diseñar la estructura de la entrevista implica organizar el proceso de manera coherente, lógica y eficiente, facilitando una evaluación integral del candidato. Este diseño debe permitir evaluar tanto habilidades técnicas como su ajuste cultural e interpersonal con la empresa. Para aplicar este paso se desarrollan los siguientes procedimientos. Secuencia lógica. Consiste en planificar la entrevista, comenzando con preguntas generales para que el candidato se sienta cómodo y progresivamente introducir preguntas más específicas y técnicas. Esta estructura permite un flujo natural que facilita la recolección de información detallada sobre la experiencia y competencias del candidato. Tiempo y formato. Se enfoca en definir claramente la duración de cada parte de la entrevista y seleccionar el formato más adecuado, ya sea presencial, telefónico o de videoconferencia. Incluye segmentos específicos donde los candidatos pueden demostrar sus habilidades prácticas. Preparación del entorno. Consiste en asegurar que el entorno de la entrevista sea propicio para una conversación honesta y detallada. Esto incluye aspectos técnicos como la configuración de salas de entrevistas y equipos, así como crear un ambiente psicológico de apertura y respeto para una interacción efectiva. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de Organic Shop. A lo largo de este paso aprenderemos a estructurar entrevistas efectivas, optimizando cada fase para seleccionar a los mejores candidatos.
Este paso no solo te guiará en el proceso, sino que también te ayudará a entender por qué cada aspecto es crucial para asegurar una selección exitosa. La organización es clave en cualquier entrevista exitosa. Si no dividimos y organizamos la entrevista en secciones, corremos el riesgo de perder el rumbo, lo que impacta negativamente en la evaluación. Por lo tanto, el diseño de la estructura asegura que podamos cubrir todos los aspectos necesarios de manera ordenada. Vamos a ello. Creamos un nuevo documento que llevará por título Estructura de la entrevista para especialista en soporte técnico. Aquí vamos a incluir entonces la plantilla con las secciones de la entrevista. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 secciones. Cada sección tiene 1, 2, 3 y 4 categorías específicas o clave. Vamos entonces a insertar la tabla. Tenemos entonces las 5 categorías y las 4 secciones principales. Damos un poco de espacio y unificamos tamaños. Esta tabla nos permitirá estructurar la entrevista. Vamos primeramente entonces a tener en cuenta las secciones. Aquí tendremos en cuenta cada uno de los momentos que comprende la entrevista. Veamos los ejemplos. Primeramente, una introducción general. Seguidamente, preguntas técnicas. Luego vendrán las preguntas conductuales. A continuación, las preguntas situacionales. Y por último, el cierre y preguntas del candidato. Un orden lógico y congruente, además de coherente. Vamos a dar un poco de formato antes de continuar. Vamos a nuestra siguiente columna, que sería los ejemplos de preguntas. Los ejemplos de preguntas corresponden a cada una de las etapas o momentos de la entrevista. Veamos los ejemplos. Un posible error en este punto o momento es preguntar de manera vaga, lo que puede no permitir una evaluación precisa. Te doy un caso de ejemplo. En una entrevista para soporte técnico, el entrevistador preguntó de manera vaga: ¿tienes experiencia resolviendo problemas? Esta pregunta no permitió evaluar con precisión las competencias del candidato. Al ajustar la pregunta de la siguiente manera, puedes describir el proceso que sigues para diagnosticar y resolver problemas de red. Se obtuvo una respuesta más detallada que permitió evaluar sus habilidades técnicas de manera efectiva, logrando una evaluación clara y objetiva. Continuemos a la siguiente columna.
Esta es duración estimada. En esta columna, establecer tiempos es crucial para asegurar que la entrevista cubra todo, sin alargarse innecesariamente. Vamos entonces a ver los ejemplos. Para la introducción, tendremos 5 minutos. Para las preguntas técnicas, 20 minutos. Para las preguntas conductuales tendremos 10 minutos. Para las situacionales, 10. Y por último, 5 minutos para el cierre y preguntas del candidato. Vayamos ahora al formato. El formato determina si la entrevista será presencial o virtual. Un mal manejo del entorno técnico puede distraer y afectar la evaluación. Para este caso, hemos escogido un formato virtual. Para ello, vamos a combinar las celdas, ya que es un formato unificado para todo el proceso. Por último, tendremos en cuenta la justificación. Que nos permitirá ver el ajuste, coherencia y coordinación en cada una de las etapas o momentos de la entrevista. Veamos los ejemplos. Un posible error en este momento, punto es entornos ruidosos o problemas técnicos, lo que disminuye la concentración y calidad de la entrevista. Te doy un caso ejemplo. Durante una entrevista virtual para un puesto de atención al cliente, el entrevistador no verificó el entorno ni la conexión. El ruido de fondo y la mala calidad de audio interrumpieron la concentración del candidato, afectando la fluidez de la conversación. Al mejorar el ambiente y la tecnología utilizada, se pudo realizar una segunda entrevista sin interrupciones, lo que permitió una evaluación justa y precisa del candidato. Tengamos en cuenta algo fundamental en estas etapas o momentos. Vamos primeramente entonces a analizar las preguntas, que son el corazón de cualquier entrevista. En este caso hemos usado preguntas técnicas, conductuales y situacionales que nos ayudan a obtener una visión global del candidato. En el caso de sus conocimientos, experiencias pasadas y capacidad para resolver problemas futuros. Enfoquémonos, por ejemplo, primeramente en las preguntas técnicas. Aquí evaluamos habilidades duras, como el manejo de herramientas de soporte técnico. Le damos un ejemplo.
¿Qué herramientas de diagnóstico utilizas y cómo priorizas las soluciones en situaciones críticas? Esto es importante para verificar que el candidato está familiarizado con las herramientas esenciales y su enfoque para la resolución de problemas técnicos. Pasemos ahora a las preguntas conductuales. Aquí evaluamos cómo el candidato ha manejado situaciones difíciles en el pasado. Veamos un ejemplo. Describe un incidente en el que tu intervención directa ayudó a resolver un problema crítico. Aquí, por lo tanto, examinamos cómo el candidato utiliza sus habilidades técnicas y comunicativas para gestionar situaciones de presión, reflejando su competencia en un entorno de soporte técnico. Pasemos ahora a las preguntas situacionales. Aquí planteamos escenarios hipotéticos para evaluar la capacidad de resolución de problemas. Veamos un ejemplo. Si varios clientes reportan el mismo error técnico simultáneamente, ¿cuál sería tu estrategia para manejar la situación? Aquí evaluaremos la capacidad del candidato para gestionar y resolver crisis técnicas, reflejando su habilidad para pensar estratégicamente y manejar múltiples tareas. Analicemos un error en este punto. No hacer preguntas situacionales puede dejar sin evaluar la capacidad del candidato para enfrentar situaciones imprevistas. Te doy un caso ejemplo. Durante una entrevista para un puesto de servicio al cliente, se omitieron preguntas situacionales y solo se formularon interrogantes sobre la experiencia previa del candidato. Como resultado, se pasó por alto la evaluación de su capacidad para manejar imprevistos. En la siguiente ronda, se incorporaron preguntas como: ¿qué haría si un cliente se queja de un producto defectuoso? Este tipo de preguntas permitió identificar a un candidato más capaz de resolver problemas en situaciones inesperadas. Enfoquémonos ahora en el cierre y preguntas del candidato. El cierre es una oportunidad clave para evaluar el interés del candidato en la empresa y resolver sus dudas. Las preguntas del candidato pueden revelar mucho sobre sus motivaciones y expectativas. Un posible error en este momento o procedimiento es no registrar la entrevista, lo que puede llevar a olvidar detalles importantes que afecten la decisión final. Te doy un caso ejemplo. En una entrevista por un puesto de soporte técnico, el entrevistador decidió no registrar las respuestas del candidato, confiando en su memoria. Al finalizar, se dio cuenta de que había olvidado detalles claves sobre la experiencia previa y las competencias del candidato. En entrevistas posteriores se implementó el uso de una grabadora y un formulario de evaluación, lo que permitió retener información vital y facilitar una decisión más informada y justa. En conclusión, al finalizar este paso, hemos aprendido a planificar y ejecutar entrevistas de selección de manera estructurada, usando herramientas y técnicas que garantizan una evaluación justa y profunda de cada detalle, desde la preparación hasta el cierre, contribuyendo así a identificar al mejor talento para tu equipo de servicio al cliente. Recuerda, la clave está en la preparación, organización y ejecución meticulosa. Ahora estás listo para aplicar esas habilidades y llevar a cabo entrevistas exitosas. Culminemos con un poco de formación. Y de esta manera culminamos nuestro ejercicio.
Hasta la próxima. Paso 3. Definir las estrategias de evaluación. Definir las estrategias de evaluación es crucial para asegurar que las decisiones de contratación se basen en análisis objetivos y justos de las competencias de los candidatos. Este paso garantiza que todos los evaluadores tengan un marco claro y coherente para juzgar las respuestas del candidato. Para implementar este paso se deben considerar los siguientes aspectos. Criterios de evaluación claros. Consiste en establecer un conjunto de criterios específicos y objetivos para evaluar las respuestas. Es necesario utilizar rúbricas de evaluación que especifiquen cómo cada respuesta debe ser calificada en función de su relevancia, profundidad y precisión, asegurando así una evaluación equitativa y coherente. Feedback y calibración. Se enfoca en desarrollar un proceso para proporcionar retroalimentación constructiva a los candidatos si se considera apropiado y asegurar que todos los entrevistadores estén calibrados en cuanto a los criterios de evaluación. Esto es fundamental para mantener la consistencia en las evaluaciones entre diferentes entrevistadores y candidatos. Revisión y ajuste continuo. Es importante monitorear y revisar las estrategias de evaluación regularmente para refinarlas y ajustarlas según sea necesario. Esto asegura que el proceso de entrevista siga siendo relevante y efectivo a medida que cambien las necesidades de la empresa y el mercado laboral. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de Organishop. Cada paso en el que vamos avanzando está diseñado para ayudarte a tomar decisiones informadas basadas en la evaluación precisa de las habilidades y competencias clave. Comenzaremos este proceso con la definición de estrategias de evaluación. Este paso es esencial para garantizar que las competencias clave de los candidatos sean evaluadas de manera coherente y exhaustiva. Para ello, utilizaremos una plantilla de estrategias de evaluación, una herramienta diseñada para organizar y formalizar cómo se medirán estas competencias. Vamos a ello. Lo primero es quitar el documento que llevará por título Estrategias de evaluación para el cargo de especialista en soporte técnico. Apuntando siempre a un título que sea descriptivo y a la vez específico. Vamos con la plantilla. Para ello tendremos en cuenta entonces los criterios de evaluación, los cuales son 2, 3, 4 y 5. Cada criterio contiene una, 2 y 3 categorías específicas y fundamentales. Vamos a ello. Vamos a insertar una tabla con los 5 criterios y sus categorías clave. Ampliamos la tabla y unificamos el tamaño de celda. La razón detrás de definir claramente los criterios es evitar evaluaciones superficiales o sesgadas. Cuando tenemos una estructura clara, sabemos exactamente qué buscar en cada candidato y cómo comparar objetivamente su desempeño. Vamos a nuestra primera categoría, criterios de evaluación. Uno de los primeros elementos que debe incluirse en la plantilla es el criterio de evaluación. Este describe qué competencia o habilidad estamos evaluando. Vamos a ver los ejemplos.
Acá, por ejemplo, las competencias técnicas son esenciales o cruciales para un especialista en soporte técnico. Por lo tanto, va a ser nuestro primer criterio de evaluación. Continuemos ahora con la descripción detallada. En esta columna desglosamos qué implica cada competencia. Aquí explicamos de manera precisa qué significa, por ejemplo, gestión de crisis. Eso es crucial ya que cada entrevistador debe tener una comprensión clara de lo que está evaluando para evitar ambigüedades y discrepancias en la evaluación final. Esto ayuda a mejorar la consistencia entre los entrevistadores. Veamos los ejemplos. Teniendo en cuenta la descripción detallada, pasemos ahora a nuestra siguiente sección o columna. Esta es los métodos de evaluación escogidos. En esta sección detallamos las herramientas o técnicas que utilizaremos para medir las competencias. Por ejemplo, para evaluar las habilidades técnicas, tendremos en cuenta poder hacer pruebas prácticas o simulaciones. Eso asegura que no solo se evalúe lo que los candidatos dicen que pueden hacer, sino también que realmente pueden hacerlo en una situación práctica. Esto permite obtener datos más reales y comprobables. Veamos los ejemplos. Tomemos en cuenta el ejemplo de análisis y reporte de métricas. Aquí el método de evaluación sería test práctico en herramientas analíticas y presentación de informes de casos resueltos. Continuemos con la justificación. Finalmente justificamos la razón detrás de cada evaluación. ¿Por qué estamos, por ejemplo, evaluando la capacidad del candidato para adaptarse a nuevas tecnologías? Porque en un entorno de soporte técnico, la capacidad de aprender y manejar rápidamente nuevos sistemas es clave para mantener la eficiencia y satisfacción del cliente. Vamos entonces a los ejemplos de la justificación de cada uno de estos criterios.
Pasemos ahora a analizar un posible error en este procedimiento o momento del proceso. Es fundamental anticipar posibles errores humanos en este proceso. Uno de los errores más comunes es no ser específico al definir los criterios o los métodos de evaluación, lo que puede conducir a evaluaciones inconsistentes. Además, no preparar adecuadamente las simulaciones o pruebas puede dar lugar a resultados imprecisos. Por lo tanto, cada herramienta y método debe ser cuidadosamente implementado para minimizar estos errores. Te doy un caso ejemplo. Al diseñar las estrategias de evaluación para un puesto de soporte técnico, se utilizaron simulaciones prácticas. Sin embargo, la falta de claridad en los criterios de evaluación causó inconsistencia en los puntajes de los entrevistadores. Tras ajustar los criterios y realizar pruebas piloto, se logró una evaluación coherente y objetiva. Esto aseguró que todos los candidatos fueran valorados equitativamente, minimizando errores y garantizando una decisión de contratación más precisa. En conclusión, al final del paso, esperamos que hayas aprendido cómo organizar y estructurar entrevistas de selección de personal de manera efectiva. Al definir correctamente las estrategias de evaluación, estructurar adecuadamente las entrevistas y evitar errores comunes, estarás mejor preparado para seleccionar al candidato ideal. Recuerda, el éxito de la selección está en la preparación meticulosa y en la capacidad de evaluar de manera justa y objetiva. Gracias por tu atención y mucho éxito en la implementación de estas técnicas en tus entrevistas futuras. Culminemos con el acostumbrado formato a nuestra plantilla. De esta manera culminamos nuestro ejercicio ejemplo. Hasta la próxima. En conclusión, planificar y diseñar la entrevista para un cargo de servicio al cliente es un proceso esencial que garantiza una evaluación completa y justa de los candidatos. Al preparar la entrevista, diseñar una estructura coherente y definir estrategias de evaluación claras, las organizaciones pueden asegurarse de seleccionar al candidato más adecuado tanto en habilidades técnicas como en ajuste cultural. Este enfoque estructurado no solo mejora la calidad del proceso de selección, sino que también contribuye a la construcción de un equipo de servicio al cliente más competente y cohesionado. Recuerda que los recursos utilizados para implementar estos pasos, como plantillas y guías, los encontrarás adjuntos en la clase para tu uso personal, facilitando así la aplicación práctica de estos conceptos. Para finalizar, te propongo el siguiente ejercicio. Imagina que trabajas en una empresa de tecnología y necesitas contratar a un especialista en retención de clientes para un nuevo proyecto crítico. El proyecto requiere habilidades avanzadas para enriquecer la experiencia de atención de los usuarios, para motivar el comportamiento de compra, suscribirse a una lista de correo electrónico, completar un formulario u otros objetivos. Además, es crucial que el nuevo miembro del equipo se adapte bien a la cultura colaborativa y dinámica de la empresa. ¿Cómo planificarías y diseñarías la entrevista para asegurarte de seleccionar al candidato ideal que no solo tenga las habilidades técnicas necesarias, sino que también se ajuste a la cultura de la empresa? Comparte tus respuestas en los comentarios y comenta las respuestas de tus compañeros para enriquecer la discusión. Nos vemos en la próxima clase del curso de entrevista para servicio al cliente aquí en Eduteam Academy. Hasta pronto.